El antiguo Egipto, una tierra de faraones, pirámides y poderosos dioses, evoca una sensación de misterio y grandeza. Sus monumentos colosales y sus historias mitológicas han fascinado a la humanidad durante milenios. Sin embargo, detrás de la brillante fachada de oro y esplendor, una fuerza aseguraba el orden y la seguridad: los Medjay. Estos guerreros eran más que simples soldados. Eran los guardianes de la paz y la justicia en una tierra llena de intrigas y peligros. Estos guerreros también han sido implementados en juegos como puede ser la saga más conocida, Assassin's Creed Origins, en el que se muestra cómo eran estos guerreros y sus funciones, a menudo envueltos en misterio. Desempeñaron un papel fundamental en la configuración del destino de esta antigua civilización. Su entrenamiento riguroso y su dedicación inquebrantable los convirtieron en una fuerza temida y respetada. Los Medjay eran una fuerza de policía paramilitar egipcia de élite que sirvió y actuó como exploradores del desierto y protectores de áreas de interés faraónico durante los períodos del Imperio Antiguo, Medio y Nuevo de Egipto. Su historia, tejida en la trama misma de la sociedad egipcia, es una historia de valentía, lealtad y un legado perdurable. Los Medjay no solo protegían a los faraones, sino también a la gente común, asegurando la estabilidad del reino. Acompáñenos a embarcarnos en un viaje para descubrir la cautivadora historia de los Medjay, los guardianes del Nilo. Exploraremos sus hazañas, sus desafíos y cómo lograron mantener la paz en tiempos de guerra y conflicto. Nuestra exploración nos llevará desde las arenas abrasadoras de Nubia, una región rica en historia y cultura, hasta las bulliciosas ciudades del Valle del Nilo, donde la vida florecía a orillas del río más largo del mundo. Siguiendo los pasos de estos enigmáticos protectores, descubriremos cómo se adaptaron a los cambios y desafíos a lo largo de los siglos. Profundizaremos en sus orígenes, desentrañaremos sus múltiples roles y seremos testigos de su evolución a través de los siglos. Desde sus humildes comienzos como nómadas hasta convertirse en una élite militar. Los Medjay, a menudo representados en jeroglíficos y pinturas funerarias, dejaron una huella imborrable en la historia de Egipto, inmortalizados en el arte y la escritura de su tiempo. Y su legado resuena aún hoy. En la actualidad, su historia sigue siendo una fuente de inspiración y admiración, recordándonos la importancia de la valentía y la lealtad en la construcción de una civilización. La historia de los Medjay no comienza en Egipto, sino más al sur, en la tierra de Nubia. Esta región, conocida por sus feroces guerreros y sus ricos yacimientos de oro, era un crisol de culturas y una fuerza formidable por derecho propio. Los Medjay, llamados así por su tierra natal, Medja, surgieron de este crisol, sus habilidades perfeccionadas en el implacable paisaje desértico. Inicialmente, los egipcios veían a los Medjay como potenciales rivales, y sus interacciones se caracterizaban tanto por el conflicto como por el comercio. Sin embargo, a medida que el poder de Egipto crecía, también lo hacía su necesidad de guerreros y administradores hábiles. Los Medjay, con su reputación de fuerza y disciplina, demostraron ser activos valiosos, pasando gradualmente de ser adversarios potenciales a protectores de confianza. Etiquetar a los Medjay simplemente como guerreros sería un flaco favor a sus múltiples funciones en la sociedad egipcia. Estos hombres eran mucho más que simples soldados. Eran una fuerza multifacética que desempeñaba roles cruciales en la vida cotidiana y en la estructura del poder egipcio. Eran, en esencia, los guardianes del orden, y sus responsabilidades abarcaban un amplio espectro de tareas. Desde la protección de las fronteras hasta la supervisión de proyectos de construcción, los Medjay eran indispensables. En el campo de batalla, servían como tropas de élite, y su destreza con el arco, la lanza y la distintiva espada Khopesh infundía miedo en los corazones de los enemigos de Egipto. Su entrenamiento riguroso y su valentía los hacían formidables en combate, y su presencia podía cambiar el curso de una batalla. Sin embargo, sus funciones iban mucho más allá de la guerra. En tiempos de paz, los Medjay eran igualmente importantes. Los Medjay actuaban como agentes de policía, patrullando ciudades y rutas comerciales, garantizando la seguridad de los ciudadanos y la fluidez del comercio. Su presencia en las calles y caminos era una garantía de orden y justicia. Servían como guardianes de templos y tumbas reales, protegiendo los lugares sagrados de la profanación y el robo.
La seguridad de estos sitios era vital para la preservación de la cultura y la religión egipcia. Su reputación de integridad y lealtad los convertía en candidatos ideales para desempeñar funciones administrativas, supervisando proyectos, recaudando impuestos e incluso actuando como diplomáticos en tierras extranjeras. Los Medjay eran verdaderos pilares de la sociedad egipcia, adaptándose a las necesidades del reino y asegurando su prosperidad y estabilidad a lo largo de los siglos. Las arenas movedizas del tiempo. Evolución de los Medjay. Los Medjay, al igual que las aguas del Nilo, no eran estáticos. Su papel y estatus evolucionaron a lo largo de los siglos. Durante el Imperio Antiguo, sirvieron principalmente como mercenarios, su lealtad comprada por un tiempo. Sin embargo, para el Imperio Medio, su valor se había vuelto innegable. Se integraron en la estructura misma de la sociedad egipcia, y sus habilidades y lealtad eran muy solicitadas. El Imperio Nuevo fue testigo del cenit de la influencia de los Medjay. Faraones como Tutmosis III y Ramsés II, famosos por sus conquistas militares, reconocieron la importancia estratégica de los Medjay. Se les confiaron puestos clave de poder, liderando ejércitos, gobernando provincias e incluso sirviendo como guardaespaldas personales del propio faraón. Un legado grabado en piedra, contribuciones duraderas. Las arenas del tiempo pueden haber enterrado las antiguas ciudades de Egipto, pero no han podido borrar la grandeza de su historia. El legado de los Medjay perdura a través de los siglos, resonando en cada piedra y jeroglífico. Sus contribuciones a la sociedad egipcia fueron amplias y de gran alcance, influyendo en todos los aspectos de la vida cotidiana. Dieron forma al curso de la historia de esta poderosa civilización, desde sus templos hasta sus monumentos. Su destreza en el campo de batalla ayudó a asegurar las fronteras de Egipto, protegiendo a su gente de invasores y amenazas externas. Esto allanó el camino para una era de paz y prosperidad sin precedentes, permitiendo que la civilización egipcia floreciera. Su papel como guardianes del orden garantizó la estabilidad del Estado egipcio, manteniendo la ley y el orden en tiempos de paz y conflicto. Esto permitió a sus ciudadanos prosperar y a su cultura florecer, creando un entorno donde el arte, la ciencia y la arquitectura podían desarrollarse. Los Medjay, a través de su inquebrantable dedicación al deber y su encarnación de los ideales egipcios, se convirtieron en símbolos de lealtad y valentía. Dejaron una huella imborrable en el alma misma de la nación, siendo recordados y honrados a lo largo de los siglos. Su historia es un testimonio del poder de la valentía, la lealtad y el impacto duradero que los individuos pueden tener en el curso de la historia. Los Medjay no solo defendieron a Egipto, sino que también ayudaron a construir su legado.